Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una de las historias, yo creo, más queridas de la Navidad, la de los Reyes Magos. Uf, una historia que todo mundo conoce. Claro, es una estampa casi universal. Tres reyes que vienen de Oriente, siguen una estrella y van a adorar a un recién nacido. Pero, bueno, como pasa con todas las grandes historias, vale la pena detenerse a preguntar. ¿Cuánto hay de verdad? Exacto. ¿Cuánto de esa imagen que tenemos es historia real y cuánto, pues, se ha ido construyendo con el tiempo, con la leyenda? Y esa es la gran pregunta, porque las fuentes que tenemos hoy nos permiten hacer justo eso. Podemos contrastar la tradición con los datos de la historia, de la arqueología, incluso de la astronomía. Así que el reto es separar el mito de la realidad. Me encanta la idea. Con una mirada un poco escéptica, sí, pero siempre con mucha curiosidad. Perfecto. Y para que sea más dinámico, vamos a plantearlo como un diálogo. Yo voy a defender un poco la riqueza de la tradición, su poder simbólico, y tú traes los datos duros, los que a veces chocan con esa imagen de postal navideña. Me parece genial. Pues empecemos por lo más básico, la imagen de tres reyes, con sus coronas, sus mantos lujosos. A ver, ¿eran realmente reyes? Pues mira, si nos vamos a la única fuente bíblica que los menciona, la respuesta es un no rotundo. Un no. Un no. El Evangelio de Mateo, que es el único texto que narra este episodio, nunca pero nunca los llama reyes. La palabra que usa el texto original en griego es magoi. ¿Magos? Exacto, que se traduce como magos. Claro, pero entiendo por qué la tradición los elevó a reyes. O sea, el simbolismo es potentísimo. Totalmente. La imagen de la realeza del mundo, del poder terrenal, arrodillándose ante un bebé en un pesebre, es una declaración de principios brutal. Es la humildad ante todo. Y no es una idea que salga de la nada. Conecta con profecías, por ejemplo, del Salmo 72, que habla de reyes de Tarsis y de las islas trayendo regalos. La tradición vio ahí el cumplimiento de la profecía. Que fueran reyes le daba una importancia universal al evento. Y ese punto del simbolismo es clave para entender cómo la historia fue creciendo. Pero si tiramos del hilo de la palabra mago, nos lleva a un lugar histórico fascinante y mucho más complejo. A ver. La palabra viene del persa antiguo, magusha, que significa sacerdote. No eran hechiceros con varita mágica, sino miembros de una casta sacerdotal de los medos y persas. O sea, eran la élite intelectual. Exacto. Eran los eruditos, los astrónomos, los que interpretaban sueños en el Imperio Parto. De hecho, el profeta Daniel, según el Antiguo Testamento, llegó a ser jefe de este mismo grupo en Babilonia. Entonces, sacerdotes astrólogos, una especie de asesores científicos de la antigüedad. Sí, pero astrólogo se queda un poco corto. Piénsalos más bien como consejeros de Estado, casi como el servicio de inteligencia del Imperio Parto. ¿Y esto? Y aquí es donde la historia se pone increíble. Cambia por completo el significado de su visita a Jerusalén. ¿A qué te refieres con eso? A la geopolítica. En esa época, Judea era lo que se llama un estado tapón. Atrapado en el medio, justo. Atrapado entre las dos superpotencias que se odiaban, el Imperio Romano al oeste y su gran rival, el Imperio Parto, al este. Los magos no eran unos simples viajeros espirituales. Ok. En Partia, eran conocidos como los hacedores de reyes. Formaban una especie de senado sacerdotal que podía legitimar o vetar al monarca. Un momento. ¿Me estás diciendo que la historia de Navidad que conozco es en realidad como el prólogo de un thriller de espionaje? Exactamente. Eso lo cambia todo. Su llegada a Jerusalén no fue una visita de cortesía. Fue una provocación política de primer nivel. A ver, pinta la escena. Imagina. Llega una delegación oficial del imperio rival, seguro que con una escolta militar importante para poder cruzar territorio romano, y preguntan en la capital, en la cara del rey Herodes, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Uf, es un misil directo. Claro, un misil a su legitimidad. Herodes era un rey títere puesto por Roma. Y para colmo, ni siquiera era judío, era idumeo, y los judíos lo despreciaban. Ahora entiendo perfectamente la frase de Mateo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Por supuesto. No se asustaron por tres sabios en camello, se asustaron porque una delegación parta estaba en la ciudad buscando un rey alternativo.
Fue un calculado insulto diplomático y una amenaza existencial para Herodes. Por eso su reacción es tan paranoica y violenta, la de la matanza de los inocentes. No es la reacción de un rey ante una profecía, es la de un dictador acorralado. Pero, espera, ¿y si ambas cosas fueran ciertas? O sea, que tuvieran una misión política y una motivación espiritual real. Los datos duros anulan esa posibilidad. No la anulan, pero la ponen en un contexto mucho más arriesgado y explosivo. Su búsqueda espiritual los llevó a cometer un acto de una audacia política increíble. La pregunta es cuánto de ese riesgo entendemos cuando vemos la pacífica escena del pesebre. Es increíble. Pensar en ellos como una delegación política. Pero eso me hace dudar de todo lo demás. Por ejemplo, siempre damos por hecho que eran 3. Ese detalle también es más leyenda. También, de nuevo, Mateo no dice cuántos eran. Podrían haber sido 2, 5, una docena. ¿En serio? ¿Sí? La idea de que eran 3 se hizo popular a partir del siglo III y la lógica fue muy simple. Trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Exacto. Pues 3 regalos, 3 visitantes. Una persona por regalo. Pero es una deducción, no un dato del texto. Pero es una deducción que funciona de maravilla simbólicamente. El número 3 es potentísimo. Sí, claro. En casi todas las culturas significa algo. En la tradición cristiana, permite representar las 3 edades del hombre: juventud, madurez y vejez. El simbolismo es tan perfecto que, aunque no sea un hecho histórico, es narrativamente inevitable. Y de hecho, fíjate que en otras tradiciones cristianas antiguas, como la siria o la armenia, no se hablaba de 3, sino de 12 magos. ¿12? ¿Como las tribus de Israel? O los 12 apóstoles. Es un ejemplo perfecto de cómo cada cultura adaptó la historia a sus propios símbolos. ¿Y los nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. Son tan famosos como la historia misma. ¿De dónde salen? Pues aparecen mucho más tarde. La primera vez que los vemos escritos es en un mosaico espectacular del siglo VI. Del siglo VI. Sí, está en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia. Ahí se ven 3 figuras vestidas a la moda persa, con sus gorros frigios, y sobre sus cabezas el artista escribió sus nombres. ¡Qué increíble! Porque esa es la imagen que todos tenemos. Si cierro los ojos, los veo con esa ropa. Y pensar que viene de un solo mosaico en Italia. Es asombroso cómo una obra de arte puede definir una tradición para siempre. Pero la historia no termina ahí, ¿eh? Hay un detalle que se añadió mucho después. ¿Cuál? La representación de Baltasar con la tez negra, como un rey africano. Eso es muy posterior, de finales del siglo XV. Ah, no lo sabía. Fue una actualización, digamos, teológica. La idea era que los magos representaban a toda la humanidad, a los 3 continentes conocidos en la Edad Media. Melchor era Europa, Gaspar era Asia y Baltasar, ahora, era África. El mensaje era de universalidad total. Exacto. Bueno, admito la evolución de la historia, pero eso me lleva a otro punto fascinante: las reliquias. Porque la historia no se quedó en un mosaico, se hizo tangible. La leyenda dice que Santa Elena, la madre de Constantino, encontró sus restos. Sí, en el siglo IV. De ahí fueron a Constantinopla, luego a Milán y finalmente, en 1164, el emperador Federico Barbarroja se las llevó como botín de guerra a Colonia, en Alemania. Donde, de hecho, se empezó a construir una de las catedrales góticas más impresionantes del mundo solo para albergarlas. La catedral es, en esencia, un relicario gigante para ellos. Exacto. Y dentro está el relicario de los 3 Reyes Magos, una obra de arte increíble. Pero aquí viene el dato que a mí me parece alucinante. A ver. En 1864, los científicos abrieron el sarcófago. Y dentro encontraron los restos de 3 hombres. Y los análisis determinaron que eran un joven, un hombre maduro y un anciano. No puede ser. Coincidía perfectamente con la tradición de las 3 edades del hombre que se había construido por siglos. Es un giro de guión fascinante. La arqueología, en lugar de desmentir la leyenda, parece que la refuerza. Eso es lo que hace a esta historia tan compleja. Y claro, todo este viaje, esta intriga, las reliquias, nada de esto habría pasado si no hubieran visto algo en el cielo.
Tenemos que hablar de la estrella. Es el motor de la historia. ¿Qué fue lo que vieron? Aquí es donde la ciencia moderna, en vez de descartar la historia, nos da explicaciones naturales que son casi más asombrosas que un milagro. La teoría más famosa la propuso nada más y nada menos que el astrónomo Johannes Kepler. Kepler en el siglo XVII. El mismo. Él calculó que en el año 7 a.C. ocurrió un fenómeno astronómico rarísimo. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente? Una triple conjunción de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. A ver, explícame qué es una triple conjunción como si tuviera 5 años. Bueno, significa que desde la Tierra, los dos planetas más brillantes del cielo parecieron juntarse tanto que casi se fusionaron en un solo punto de luz muy intenso. Y lo extraordinario es que esto no pasó una, sino 3 veces en pocos meses. ¿3 veces? 3 veces. Para unos sacerdotes astrólogos persas, esto habría sido un grito en el cielo. Júpiter era el planeta de los reyes, Saturno se asociaba con los judíos, y la constelación de Piscis, para ellos, era el signo de Judea. No, no puede ser. Sí, la secuencia era un mensaje clarísimo para ellos. Un rey divino ha nacido en Judea. Y lo más increíble es que hoy, con software como Stellarium, podemos viajar en el tiempo y ver el cielo desde Bagdad en el año 7 a.C. Y ahí está. Podemos ver lo que vieron los magos. ¡Literalmente! Es una de las simulaciones más populares en los planetarios de todo el mundo. Eso es absolutamente asombroso. Y hay otras teorías científicas también, ¿no? Como la de un cometa. Sí, esa es otra posibilidad. El pintor Giotto pintó la estrella como un cometa porque acababa de ver el cometa Halley. Otros hablan de una nova, una estrella invitada que brilla mucho y luego desaparece. Hay registros chinos de algo así por esas fechas. Pero la conjunción de Kepler sigue siendo la explicación más elegante. Para mí, que haya una explicación natural no le quita nada de magia a la historia. Al contrario, la hace más profunda. Estoy de acuerdo. El milagro, si queremos llamarlo así, no fue el fenómeno en el cielo, sino la sabiduría de los magos para interpretarlo. Vieron lo mismo que miles de personas, pero solo ellos supieron leer las señales, conectar los puntos entre el cielo y las profecías. La maravilla es que, 2000 años después, la ciencia siga fascinada con esto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Una operación de inteligencia parta o una peregrinación sagrada? Pues parece que fue ambas cosas a la vez, ¿no? Y esa complejidad es lo que la hace tan real. Es la mezcla perfecta. Una historia que es, por un lado, intriga geopolítica, por otro, leyenda cultural y, en el fondo, un simbolismo teológico inmenso. Sin duda, la historia de los magos es un caso de estudio fascinante sobre cómo un pasaje brevísimo de la Biblia, son apenas 12 versículos, puede florecer en una tradición tan rica. Es increíble. Los detalles históricos, como los sacerdotes partos o las tensiones con Roma, le dan un anclaje en la realidad. Pero son las capas de leyenda, los reyes, los nombres, las razas, las que le dan ese poder universal. La tensión entre el hecho histórico y la verdad cultural es lo que la hace tan duradera. Y para terminar, quiero dejar una reflexión final, que viene de una de las fuentes más curiosas. El Auto de los Reyes Magos, la obra de teatro más antigua en castellano, del siglo XII. Ajá. Lo curioso es que la obra no termina con la adoración en Belén. Termina con los rabinos de la corte de Herodes, los expertos, discutiendo acaloradamente sobre sus propias profecías. Incapaces de ponerse de acuerdo. Exacto. Completamente ciegos a la verdad que unos extranjeros viajaron miles de kilómetros para encontrar. Claro. Nos deja con esta pregunta. ¿Qué nos dice esto sobre la verdad y el conocimiento? A veces parece que son los que vienen de fuera, con una perspectiva nueva, los primeros en reconocer un cambio profundo en el mundo. Mientras los expertos siguen atrapados en sus propios debates, incapaces de ver lo que tienen justo delante.